oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, Ricardo. Muy contento de estar compartiendo la mesa nuevamente aquí en el mundo de lo desconocido, pero sobre todo aterrado por saber cuál es el tema del día de hoy. Bueno, antes de adentrarnos al tema, como siempre lo decimos, hay que agradecer a la gente que nos da su apoyo, que está con nosotros, que está viendo los episodios. Muchas gracias, de verdad. El crecimiento que hemos tenido es gracias a ustedes. Y pues bueno, esperemos que el tema de hoy esté a la altura de sus expectativas. Y amigo, pues estamos en fin de semana de elecciones en México. Sí, una fecha importante para la mayoría de personas que piensan que podemos tener una esperanza en el país, ¿no? Sí, claro, pero también dentro de esa esperanza, como siempre lo hemos dicho y que lo hemos platicado tú y yo, está la desesperanza, ¿no? Porque siempre pasan cosas raras en la política. Sí, si lo tomamos en cuenta y lo ponemos sobre la mesa, la política mexicana es un juego sin reglas que se juega de forma estratégica. Entonces, en base a eso, como bien mencionas, sí, pasan infinidad de cosas, desde robar casillas, desde poner algo monetario debajo de la mesa días antes de las elecciones, ir a lugares populares para vender un voto, comprar un voto, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos continuar con este tipo de cosas que suelen suceder en estas fechas. Sí, de hecho, y aparte que es muy usual, ¿no? O sea, que es lo que más sorprende, ¿no? Que sea tan usual. Y sabemos que es muy raro que nosotros hablemos de temas políticos, pero hoy sí es necesario hacerlo porque hay muchas cosas que la política, si bien no solamente asustan, te preocupan. Sí, sobre todo porque cuando estamos conviviendo con estos agentes políticos, a veces pienso que quieren intimidarnos o simplemente infravaloran el pensamiento ciudadano hacia ellos. Piensan que incluso, tomándolo desde una perspectiva, que lo ponen a juego, ¿no? Sí, y sabes que yo creo que también como ellos se sienten de algún modo semidioses, no sé por decirlo así, porque es la verdad, o sea, muchos políticos se sienten como semidioses, y más los que van en la carrera presidencial, porque tienen una exposición pública muy grande. Y justamente de estos temas vamos a hablar, sobre presidentes de México, ¿vale? Algunas cositas raras que fueron pasando para que algunos presidentes llegaran o estando en su poder. Ok, interesante. Sí. Para empezar, la política siempre ha sido un tema que deja ciertos mitos dentro de la sociedad, con teorías que un país de primer mundo sonarían descabelladas, pero que en los estados políticos en vías de desarrollo se muestran creíbles por los entornos hostiles que suelen generar durante las campañas políticas o en el mandato de algún presidente. Incluso se habla de elecciones manipuladas, televisoras corruptas aprovechando el poder que tienen para influenciar en una elección, matrimonios arreglados para beneficio de imagen de un candidato, asesinatos de candidatos bajo extrañas circunstancias y razones desconocidas, sobornos grandes entre partidos para beneficiarse con el que es el virtual ganador de una elección, o incluso de rituales para mantener el poder. México, al ser un país donde reina la corrupción, impera en muchos eslabones de nuestra sociedad. No se aleja de tener entre su larga historia política varias leyendas que hacen eco en la gente sobre cada uno de los ejemplos que acabo de poner. Nuestro amado país alberga varios mitos que hoy me gustaría tocar. Acompáñanos a descubrir varios misterios guardados que trae consigo la política mexicana y que al final puedas tomar tu propio criterio sobre qué tan probables son las teorías, leyendas o mitos urbanos que se han generado con el paso de los años.
Y bueno, vamos a empezar con un tema que yo creo que a ti y a mí nos tocó muy chicos, como para comprenderlo, ¿no? No sé qué tanto sepas de la elección del 2006. Sobre las elecciones del 2006, en efecto, tenía 6 años, entonces una opinión como tal obviamente no iba a tener, pero afortunadamente este tipo de conversaciones generacionales hace que esa experiencia se sienta como vívida. Por todo lo que ocurrió y por lo que dije al comienzo, la esperanza de un México mejor es lo que se va a hablar básicamente de este tema, ¿no? Sí, claro. Y de hecho es que las elecciones de 2006 son las más controversiales de la historia reciente, o sea, en el nuevo milenio, en el nuevo siglo, porque tienen muchos detalles antes de la elección y posteriormente a la elección, y me gustaría tocarlos hoy contigo, Manuel. Espero que te genere la duda como a mí me la generó esta investigación. La caída del sistema de 2006. En el año 2000, con la entrada del nuevo milenio, el Partido Acción Nacional, alias el PAN, retiró del poder y de la silla presidencial al Partido Revolucionario Institucional, o como lo conocemos en México, el PRI, después de que éste estuviera liderando la política por más de 70 años en el país, lo que significó un triunfo para todos los partidos de oposición, y se creía que con este cambio las tensiones políticas por las que atravesaba el país se nivelarían. Pero esto no puede estar más alejado de la realidad, porque durante el mandato del expresidente de México, Vicente Fox, que gobernó durante los años 2000-2006, un partido político de izquierda venía tomando mucha fuerza, el Partido de la Revolución Democrática, o PRD para abreviarlo. El PRD en ese momento era la tercera fuerza política más fuerte del país, ganando seguidores por ser opositores de las ideas de derecha que traen consigo partidos como el PAN o el PRI, buscando equilibrar los niveles socioeconómicos entre la ciudadanía, brindar mayores oportunidades y tener un patriotismo muy marcado sobre los bienes, recursos y fuentes de dinero mexicanas, algo que dentro de un gran sector de los votantes los volvía simpatizantes de este partido y leales a él. Un ejemplo de esto se ubicó en el corazón del país, en el antiguamente denominado Distrito Federal, o como lo conocemos actualmente, Ciudad de México, donde el PRD tenía la cabeza de poder de esta sección del país y de la mayoría de alcaldías que lo conforman. Pero hay que recalar en un hombre que había asumido el cargo de jefe de gobierno en la capital del país, a la par que entraba el PAN a la silla presidencial: Andrés Manuel López Obrador. Tabasqueño de nacimiento, pero que su carrera política lo llevó a instalarse en la capital del país y posteriormente a gobernarla. A la par que transcurría su mandato, iba ganando seguidores y formaba lazos fuertes dentro del partido al que pertenecía en ese momento, el PRD, lo cual lo visualizaban como el próximo contendiente a la presidencia en las elecciones del ya lejano 2 de julio de 2006, hecho que sería confirmado a principios de ese año como precandidato y confirmándolo después para realizar su campaña electoral a lo largo y ancho del país. Durante esta, se consolidó como uno de los 2 candidatos más fuertes de esta contienda junto con Felipe Calderón, candidato del PAN, y que a la postre sería el ganador de la elección, la cual estuvo manchada con mucha polémica y donde el país estuvo dividido por varios meses debido a lo que se decía sobre este proceso electoral. Hasta aquí podemos determinar que los mayores presidentes salen de las zonas centrales de México y generalmente es Estado de México o Ciudad de México, ¿no? Es el mensaje que podemos entender. Ahora, antes de que me adentre ya un poquito más a todo lo que es la investigación, yo creo que sí te tocó ver todos los memes de Felipe Calderón, ¿no? Siendo sincero, no. Yo fui más época de Peña Nieto, en cuestión de memes y esta explosión del internet, en cuestión de comedia, vaya, ¿no? Okay. Pero Felipe Calderón, créeme que yo ni en cuenta en su momento. Comentarios más a futuro después, claro, ¿no? Sí, claro. Pero en su momento, créeme que ni me hacían cosquillas. Bueno, es que esta parte la omití dentro de todo lo que se investigó, pero la carrera de Calderón hasta ese momento era limpia. Okay. Y como suele suceder con la mayoría de los presidentes, una vez que están en la silla se empieza a ensuciar. A Calderón algo que lo marginó mucho y que terminó afectando demasiado a su propio partido fue su alcoholismo, o su presunto alcoholismo, para no dejarlo como claro, ¿no? Que él lo desmiente y todo, pero toda la campaña presidencial se mostró muy sobrio, o sea, muy, muy limpio, muy pulcro, por lo que lógicamente pues tiene que ganar adeptos. Sí, sobre todo tiene que vender una imagen. Exactamente. Y Obrador pues era el hombre del pueblo, o sea, porque
te das cuenta de la forma de vestir hasta de uno y de otro. O sea, uno un poquito más sencillo, otro un poco más elegante, ¿no? Y más sobre todo que, como tú lo mencionas, el nacimiento de este nuevo partido, que venía encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente tenía una ideología diferente a lo que ya se había mostrado no solamente en ese año, sino que décadas. Sí, exactamente. De hecho, el PRD ya tenía contendiendo, creo que unos 30 años, era un partido demasiado joven en ese entonces, pero venía tomando mucha fuerza y eso hay que destacarlo, porque las ideas de izquierda pueden ser muy extremistas para algunos casos, pero hoy en la actualidad podemos decir que de algún modo no lo son. O sea, el país a final de cuentas sigue caminando por su propio rumbo, ¿no? Sí, sobre todo que ya las personas están inertes sobre qué decisión tomar. Ya no hay una duda, es una confirmación. Exactamente. Pues bueno, hermano, vamos a seguir con el tema. Antes de adentrarnos en el día de la elección y lo consecuente a la misma, tendré que tocar algunos puntos históricos precedentes a esta. En el año 2003 se hizo la renovación de los consejeros del Instituto Federal Electoral, o el IFE, una organización que fungía de manera independiente a los niveles de gobierno, pero que sus miembros debían ser aceptados por las bancadas de cada partido en la Cámara de Diputados. Para este proceso de selección, en especial se dejó el primer precedente de negociación directa entre los partidos del PAN y el PRI, los cuales, junto con sus partidos aliados, tomaron las decisiones sobre quiénes serían los nuevos consejeros. El PRD, que se abstuvo de intervenir, argumentó que los miembros que se estaban poniendo tenían afinidad partidista y que las decisiones que tomaran para los procesos electorales les beneficiaría más a dichos partidos. Algo que no suena tan improbable, solo que era difícil de comprobar. Lo que provocó que el partido de izquierda, junto con los partidos PT, Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano, y PRD, cerraran filas entre ellos y negociando para ir en coalición por la presidencia de México y hacerle frente a las dos mayores fuerzas políticas de este momento. El PRD buscaría venganza encontrando en Andrés Manuel López Obrador el hombre ideal para ganar fuerza rumbo a la elección y durante la misma. La campaña de Andrés Manuel fue muy fuerte, se acercaba a la gente sin titubear, se mostraba muy empático con la gente, lo que terminó por meterle presión al Partido Acción Nacional, que veía amenazado su tiempo en el poder y que en cada oportunidad le tiraba golpes verbales al candidato de izquierda, para que perdiera credibilidad dentro de la ciudadanía. Pero pasó todo lo contrario, y el candidato de izquierda fue tomando más y más fuerza hasta el día de la elección. El 2 de julio del año del 2006 dicta el inicio de una de las leyendas urbanas más grande de las últimas décadas en torno a la política del país, considerada como la elección más reñida en la historia de México, donde el ganador solo obtuvo un 0.56% de ventaja. Ese día Felipe Calderón sería declarado virtualmente ganador al estar cerca de la medianoche, y a la par desencadenaría una serie de eventos que aún hacen eco en la sociedad mexicana, ya que si bien fue la más reñida, es la que más irregularidades se dice que tuvo. Aquí podemos ya conocer el modelo de lo que fue esta elección, ¿no? Que siempre, cada elección que tenemos, y es un punto que tenemos que destacar, hay desidia política, o sea, hay bombardeos verbales, hay ataques, política social, ¿no? Como se le conoce. Yo creo que con el paso del tiempo, tal vez no tiene que ir con el tema, pero cada 6 años este tema se va incrementando, ¿no? Es que yo creo que algunos se proyectan de más, ¿no? O sea, tratan de ganar credibilidad y hacer campaña sucia, porque eso es lo que realmente es, campaña sucia. Bueno, como te lo había comentado, realmente la política mexicana es un juego sin reglas. Solamente se juega de manera estratégica y el ganador básicamente es el que juega peor. Sí. Hablando suciamente, ¿no? Sí, claro, o sea, y muchas veces parece que no tendría por qué ser así, pero lo vemos hasta en los meetings, ¿no? O sea, cuando van a algunas ciudades porque saben que en esa ciudad no tienen tantos votantes como en otras ciudades. Entonces las ciudades que pues le generan mayor cantidad de votos, no digamos que las descuidan, pero las van dejando para el final para que ahí sean sus puntos fuertes. Sí, saben cómo cerrar. Exactamente. Pero empiezan por los lugares donde casi no van o los van moviendo estratégicamente. O sea, entonces esto también es un juego de lógica, es como el ajedrez, ¿no? Y yo creo que también en el aspecto de lo verbal también genera mucho impacto. Recordemos que el PAN siempre ha estado asociado con la gente con dinero. Sí, es la imagen popular que se le ha dado. Y no por menospreciar, pero realmente es la imagen que han vendido. Y el PRD, PT, Movimiento Ciudadano, pues son como partidos que están más cercanos de los rubros sociales más bajos, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, sí. Pero también es la imagen que tienen. Incluso algún tan simple como un comercial de televisión
te muestra de esos parteaguas y esas diferencias de cada partido, en los sectores que usan, la temática, la narrativa y sobre todo el ritmo. Exactamente. Y algo que a mí me gustaba mucho, a mí se me tocó verlo, yo todavía ya prácticamente entrando a la adolescencia, los discursos de Andrés Manuel, o sea, y no es por alabarlo ni nada, o sea, pero tenía unos discursos muy llegadores para la gente, para el sector de bajos recursos o de medianos recursos, ¿no? Entonces sí tenía mucho impacto social. Y Felipe Calderón lo que tenía muy buena declamatoria, por algo fue presidente de México, pero su argumento principal era combatir el crimen organizado. Entonces uno quería hacer crecer el país y el otro quería acabar con el crimen organizado. Fueron sus factores principales. Uy, muy interesante, digo, ¿por quién te vas, no? Creo que sí, ahí es donde pones en cuenta tu voto. ¿Qué haré? Y estos dos argumentos hicieron que la elección fuera tan reñida por esto, porque es como una disociación social de que, ¿por qué lado me voy, no? O sea, inclusive el candidato del PRI ni lo pelaron, o sea, sí tuvo votos porque pues todavía tenía fuerza política el PRI en ese momento, pero si te das cuenta que fueron dos puntos muy importantes como para decidir la elección, ¿eh? Sí, creo que cuando tienes propuestas bastante fuertes, pero si una destaca, creo que con eso ya hiciste más que ganar la guerra. O no ganarla, pero intentarlo. En este caso, si dices que el PRI no tuvo una propuesta demasiado fuerte confiando en sus antecedentes, exacto, yo creo que ahí se confió de más y fue como perdió el poder, básicamente. Exactamente. Y de hecho ese año en las elecciones bajó a la tercera fuerza política del PRI. Entonces ha estado en decadencia desde ese año. A pesar de que ganó en el 2012, pero sí ha estado en una decadencia constante, ¿no? Sí, ha sido como una bola de nieve que se ha ido acumulando. Pero vamos a seguir con el tema, mi amigo. Ahora sí vamos a trasladarnos al día de la elección, donde reinaba la incertidumbre sobre quién sería el virtual ganador. Por su lado, Felipe Calderón y Andrés Manuel hacían los preparativos para festejar un posible triunfo en lugares públicos de la Ciudad de México. La elección transcurrió con normalidad en la mayoría de lo largo y ancho del país, con algunos incidentes aislados en estados donde es bien sabido que el crimen organizado suele intervenir en este tipo de eventos. Pues bien, dieron las 6 de la tarde. Se cerraron las casillas para votar. Una elección muy reñida. Los miembros de cada casilla comenzaron con el conteo de votos, dejando plasmado en actas la contabilidad final. Fue hasta las 8:30, que el sistema oficial del IFE empezó con el cómputo de los votos para ser subidos a la red, y la gente pudiera estar enterada de cómo iban los resultados. La tendencia era muy marcada. Calderón iba arriba en la votación en los primeros instantes, con las primeras casillas computadas. Pero momentos después, al ingresar más y más conteo de votos, se empezó a revelar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, tomando una ligera ventaja. Durante toda la noche fue muy clara la bipolaridad sobre quién sería el nuevo presidente de México. Pero cerca de la medianoche, los medios televisivos daban a conocer una noticia que dejó atónita a la gente que aún seguía pendiente del conteo final. El sistema del IFE había sido víctima de un colapso y se había caído por unos instantes, dejando pendientes los resultados de la elección para la madrugada del día lunes 3 de julio. Lógicamente esto fue factor fundamental para que López Obrador saliera a los medios a decir que fue una artimaña sucia del PRI y el PAN para no cederle el poder a un hombre que en sus palabras luchaba por la sociedad y no se cansaría de hacerlo. ¿Sabes qué es lo peor? Que sí es creíble. Totalmente de acuerdo, creo que, repito, y ya lo dijiste, lo complemento con mi comentario tal vez, que es un ajedrez, y en este juego, tal vez en el ajedrez hay reglas, aquí no. Entonces, cualquier cosa, entre comillas, es válida en ese juego llamado política y corrupción. Pero, viéndolo de una forma, viendo los antecedentes tanto del PRI y del PAN, sí era creíble. Sí, y ¿sabes qué es lo más preocupante? Créeme que me costó mucho trabajo encontrar algún artículo que hablara del colapso, porque es un recuerdo que yo sí tengo muy fresco, o sea, porque cuando se cae el sistema, estaba yo en casa, o sea, muy chiquito, tenía yo que 11 años. Una rutina básica de un niño, ¿no? Vaya. Y estábamos platicando con mis papás, y nos empezaron ellos a decir, ¿cómo que se cayó? Y mandaron a mi hermano, el mayor, que en paz descanse, a checar en la computadora. Y dice, sí, papá, no carga. No carga. El colapso duró como unos 20 minutos, o sea, fue una caída muy pequeña, por decirlo así, porque ya no se podía seguir subiendo la información. Pero eso sí dejó muchas dudas, porque si te das cuenta que ahí la elección pudo haber sido manipulada en base al sistema. Porque al final de cuentas, tú estás confiando en la red, en el internet, y si se cae, bueno,
a lo mejor mucha gente no lo entendía en ese momento porque pues no teníamos como que tanta conciencia de lo que significa el internet, ¿no? Sí, no teníamos mucha presencia. Exactamente. Era normal, vaya. Pero cuando pasa esto, volviendo a esa plática, mis papás dicen, esto ya valió, esto está amañado. Y mis papás en ese momento no votaron ni por uno ni por el otro, ¿eh? O sea, para dejarlo en claro. Se mantenían al margen, vaya, Sí. nada más de él. Sí, para saber quién iba a ganar, ¿no? Entonces, sí es lo que mi papá dijo. El que gane, arregló todo este relajo. Y seguramente es el que está en el poder. Así. O sea, ese comentario quedó. Digo, pero ¿cómo lo compruebas? No hay forma de comprobarlo. Por algo es una leyenda urbana, ¿no? Entra dentro de este contexto. Una leyenda que se quedó muy marcada por varios años. Y yo creo que hasta estos días todavía sigue. A pesar de que López Obrador ya está en el poder, todavía sigue hasta estos días esta leyenda, ¿no? De saber si podría volver a pasar. Es un fantasma que creo que lo sigue persiguiendo, ¿no? Porque ya se vienen las elecciones. ¿Qué tal? Y se replica eso. ¿Ahora qué vas a decir? ¿No? Digo, son fantasmas que se pueden repetir con facilidad. Oye, una pregunta antes de continuar con el tema. ¿En esa época fue cuando comenzó el voto por voto, casilla por casilla, o solamente se replicó? No, ahí empezó. Ahí Okay. empezó porque en las elecciones del 2000 no hubo duda Okay. pues por todo lo que sabemos que pasó antes de las elecciones y pues años antes pues todo lo manejaba el PRI. Entonces Okay. no había forma de... Aunque sí hubo una ocasión en la que... no me acuerdo, se apellida Moctezuma, si no mal recuerdo. Creo que sí. Un candidato del PRD contendió fuerte con... Si no mal recuerdo, no fue con Zedillo, fue con Gortari. Y esa contienda también estuvo muy pareja, pero se dice que estuvo amañada. Ok, pero ya retomando el tema del lema de El voto lema, por voto, sí. casilla por casilla, fue justamente en este catastrófico día para muchas personas. Sí, demasiado catastrófico. Y las afectaciones fueron muchas. Para continuar con el tema, el día 3 de julio, alrededor de las 3 a.m., se dio a conocer que el ganador con una mínima ventaja del 0.56% había sido Felipe Calderón Hinojosa. Y a falta del conteo final, se convertía en el nuevo presidente de México, lo que dejaría con un sinsabor de boca al otro contendiente fuerte de esa elección y tomaría represalias pacíficas para comprobar que él había ganado. Andrés Manuel pidió impugnar la elección con el tema voto por voto, casilla por casilla, mandando un mensaje a todos sus seguidores. La mafia del poder hoy ha corrompido el sistema. Nos ha quitado algo que como pueblo nos pertenece y que sé que con la ayuda de todos vamos a lograr que salga la verdad a flote. Los convoco a que nos plantemos en las calles de la capital para que se haga justicia. 27 días después de la elección, López Obrador dio por instaurado un plantón sobre las calles de Avenida Reforma. Les propongo que nos quedemos aquí en asamblea permanente, que permanezcamos aquí día y noche hasta que se cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos los mexicanos, dijo Obrador cuando se estableció junto con sus simpatizantes, los cuales permanecieron 47 días y 47 noches, dejando afectaciones económicas sobre las calles que se situaron y que a la par bajó el grado de popularidad del ahora presidente de México. Esto dijo después de que se levantaron. Pagamos un precio altísimo porque nuestros adversarios utilizaron esto como una campaña terrible de desprestigio, dijo Obrador meses después de que desistió de mantener a la gente protestando de manera pacífica por los resultados de la elección. Así que el 15 de septiembre, los obradoristas deciden retirarse de las calles de Reforma, justo 10 días después de que el Tribunal Federal Electoral dio como ganador a Felipe Calderón, algo que por supuesto indignó, porque en el reconteo que se llevó a cabo no se hizo con la totalidad de los votos. Esto nos deja con varias preguntas. ¿De verdad fue amañada la elección? ¿Hubo alteración de actas y conteos? ¿Por qué no se hizo el conteo total de votos en 2006? ¿Realmente los partidos estaban coludidos para perjudicar la elección desde los consejeros electorales? Pues si bien es difícil responder a estas preguntas, la realidad es que las elecciones de ese año quedaron marcadas como las más polémicas de este país, con muchas irregularidades y vacíos legales que no terminaron por convencer a un buen sector de la población. Pero para agregarle más surrealismo, les quiero dejar la imagen de Felipe Calderón tomando protesta como presidente de México el 1 de diciembre de 2006 en la Cámara de Diputados y la de López Obrador
haciendo lo mismo en el Zócalo capitalino, en un mitin organizado por su partido. Las mejores conclusiones las tendrán ustedes en torno a este tema. Amigo, este fue el colapso del sistema de 2006, las elecciones de 2006. A mí lo que me sorprende fue que la gente se mantuviera con Obrador. Bueno, creo que siempre tendemos nosotros que un candidato político obviamente va a hacer el cambio para el país, ¿no? Entonces, si realmente refleja a tu pueblo que justamente el cambio está más cerca que nunca, como no lo vas a apoyar, depositas toda tu fe y esperanza en él. Sí, de hecho, y a mí me dejan con todas las dudas que acabo de externar. Yo siento que es muy probable, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Que sí haya sido, que sí las hayan amañado. En México yo creo que todo es posible en cuestión de corrupción. Si ya lo hemos visto, un claro ejemplo, sé que tampoco tiene nada que ver, pero una organización tan grande como es la religión, ¿cómo puede cubrir a sus abusadores? Algo tan privado también como es o sea, nosotros nada más vemos la punta del iceberg de lo que ocurre en la política. Sí, claro. Nosotros no sabemos qué ocurre internamente en pláticas, en estrategias, en saber cómo van a ganar o incluso en algunos favores a otras organizaciones. Entonces, ahí es donde entra este conflicto, porque realmente sí es creíble, no solamente por lo que ocurrió, sino por lo que México ha vivido décadas atrás. Y de hecho, hay un acuerdo, ese no lo quería mencionar ahorita porque los siguientes dos temas lo van a abarcar. Okay. Pero hay un acuerdo entre partidos, y creo que eso está en la Constitución, que una vez que entra alguien en el poder, debe de tomar gente de otros partidos para que integre las regidurías. El cabildo, ¿no? Sí, el cabildo. Porque tiene que ser forzoso para que haya un equilibrio de fuerzas políticas. De hecho, de las que se mantienen, porque ves que algunas van perdiendo el registro, claro, conforme pierden votantes, ¿no? Pero está también ese rumor de que durante las elecciones o el día de la elección se hacen algunos acuerdos previos. Inclusive el mismo día de la elección se llegan a reunir antes para decir, ok, si tú ganas, ¿qué me vas a dar o qué me puedes ofrecer a mí como el candidato o como partido, ¿no? Y también del otro lado, si yo gano, ¿qué puedes ofrecerme? O sea, si tú ganas, ¿qué puedes ofrecerme? Entonces van llegando a ciertos acuerdos para mantener el equilibrio y no se haga un descontento social. Y tal vez no es la expresión correcta, pero se puede llegar a dividir el voto, ¿no? Uh-huh. Justamente por el beneficio que van a tener ambas partes. Exactamente, es como un ganar-ganar a final de cuentas, ¿no? Yo me voy a mantener de todas formas como partido y tú te mantienes en el poder. Siempre todos nada más ganamos. Exactamente. Sí. Bueno, amigo, los siguientes dos temas van muy ligados, entonces por eso los quiero mencionar de una vez los dos juntos. Pero, ¿te acuerdas de Peña Nieto? Sí, ya estoy más consciente saliendo de la primaria justamente, ya en la recta final, pero los comentarios que se escuchaban, vengo lo mismo, de mis padres, de familiares, de los propios maestros, escuchándolos a escondidas de vez en cuando. Sí, claro. Creo que ese tipo de comentarios, al menos a mí, ya estoy más consciente sobre todo lo que ocurrió respecto a Peña Nieto, que en su momento era gobernador de México, ¿no? Tengo entendido. Sí, Estado de México. Estado de México, perdón, en su momento, Estado de México. Sí, de hecho, ahí fue donde empezó su campaña política, a pesar de que siempre ha salido a desmentir de que no la empecé ahí, bla, 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 porque tenía muchos spots en la televisión, O sea, y era televisión nacional. ¿A dónde lo vas a mandar? Creo que está replicando ahorita con Claudia Sheinbaum, ¿no? Ajá, exacto. Que es básicamente lo mismo. Tienes ya una marginación en el poder. Entonces ya comencé tu campaña desde que ganaste en ese momento. Exacto. Sí, tuviste 6 años para hacer campaña prácticamente, ¿no? Sí, entonces ya la tienes más fácil en este momento. Pero sí te acuerdas que Peña Nieto, todo su gobierno fue muy polémico, fue muy complicado. Sí, demasiado, hay mucha tela de dónde cortar, independientemente de los memes que tal vez para las personas es lo que más recuerdan, creo que todos los comentarios y sobre todo cómo los hizo, ¿no? Respecto a algunos temas, yo creo que ahí es donde queda en el imaginario colectivo. Sí, claro, desde la infraestructuration y cuando dijo que estaban a 2 minutos, no menos 5. O sea, sí, son cosas que a lo mejor para redes sociales fue muy bueno, ¿no? Sí, lo potencializas al máximo, ¿no? Pero hubo 2 polémicas muy marcadas. Okay. De las polémicas de Peña Nieto, hay una que no se hizo con tanta tendencia hasta que terminó de mandar y una que pasó durante su mandato. La primera fue que el matrimonio con la gaviota, con Angélica Rivera, estuvo ahí
turbio, vamos a decirlo así, Ok. arreglado. Y la otra fue la Casa Blanca, no sé si te acuerdas de esa. Sí, incluso hubo un comunicado, ¿no? Por parte de Angélica. Sí, Si no me recuerdo. se grabó y salió a Con su desmentir la papel acá leyéndolo. 6 minutos, creo. información. Y que después Peña Nieto, pues, tuvo que también mover piezas para ajustar todo Sí, eso. fue todo un espectáculo, vaya. Exactamente. Pues bueno, vamos a adentrarnos en estos dos temas. Y antes de empezar, vamos a conocer un poquito de ambas personas, de tanto Peña Nieto como Angélica Rivera. Enrique Peña Nieto presidió México durante los años 2012-2018, después de ganar en la contienda a la presidencia Andrés Manuel López Obrador del PRD, segunda participación del ahora presidente de México por la presidencia del país, Josefina Vázquez Mota del PAN y Gabriel Cuadri por Nueva Alianza, dejando la elección como histórica al ser considerada como la de mayor participación de los ciudadanos con posibilidad de ejercer su derecho al voto hasta ese momento. El mandato de Peña Nieto estuvo marcado por un par de polémicas, dejando de lado los momentos vergonzosos que pudo dejar de manera nacional e internacional, y que solo fueron material para las redes sociales. Hoy solo tocaremos dos temas importantes: su matrimonio con la actriz de televisión Angélica Rivera y la adquisición de una propiedad a un contratista durante su etapa como gobernador, denominada la Casa Blanca. Pero antes de empezar, conozcamos un poco del ahora expresidente y de la Gaviota, como se le conocía entre la población mexicana a la ahora ex esposa del anterior gobernante de México al día que grabamos este episodio. Nacido el 20 de julio de 1966, Enrique Peña Nieto es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Panamericana y suma también una maestría en Administración de Empresas por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey. Hijo de Gilberto Peña del Mazo y de María Nieto Sánchez, creció dentro de un entorno que no estaba ligado a la política, ya que su padre se desempeñaba como ingeniero en Comisión Federal de Electricidad y su madre se dedicaba a las labores del hogar. Peña Nieto inició carrera en el PRI a la edad de 18 años, sin ocupar algún cargo relevante. En ese momento, obtuvo uno de sus primeros encargos políticos como director del Movimiento Ciudadano de la Zona 1 del Comité Directivo Estatal de la Confederación Nacional. Para 1999, fue subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas por la gubernatura por el Estado de México, que a la postre ganaría, el cual lo designó como subsecretario de gobierno y para el año 2000 ascendería a secretario general. Para el 2003, Peña Nieto ganaría la elección para diputado local y en el 2005 se postularía como candidato por el PRI para gobernador del Estado de México, y que lógicamente terminaría ganando y lo catapultaría en la carrera por la búsqueda de la candidatura para la presidencia de México dentro de su partido, pensando en las elecciones del año de 2012. Durante su etapa como gobernador, el 11 de enero de 2007, envidió de su primera esposa a causa de una arritmia cardíaca provocada por una epilepsia, con la cual estuvo 14 años casado y tuvo 3 hijos. La noticia impactó fuerte dentro del entorno cercano del gobernador, pero a las cabecillas del partido, según se rumora, les pareció la oportunidad perfecta para poder potencializar la imagen de Peña Nieto y tomar a fuerza pensando en las siguientes elecciones de 2012. Para 2008, conocería a quien sería su segunda esposa, o al menos así lo dice el registro oficial. Vamos a conocer un poco de ella. Angélica Rivera Hurtado nació el 2 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Inició su carrera artística en el año de 1989, participando en la telenovela Dulce Desafío, donde demostraría sus capacidades como actriz, lo cual le ayudaría a que los productores y directores de la empresa con la cual laboró durante más de 20 años se fijaran en ella para incluirla en más producciones de este tipo. En el año de 1991 estuvo en el grupo musical Muñecos de Papel, donde fungía como vocalista, junto a Sasha Sokol, Vivi Gaitán, Ricky Martin, Eric Rubin y Pedro Fernández, manteniéndose en gira durante un año. Después de esto regresaría a la actuación. Para 1993 participó en la película Aquí espantan, junto al icónico Rafael Inclán, donde su belleza, juventud y carisma le dio la oportunidad de salir en la portada de una revista de lucha libre junto al peleador Black Magic, que estaba en su apogeo en ese momento. En 1994 contrae nupcias con su primer cónyuge, José Alberto Castro, productor de televisión y hermano de la cantante Verónica Castro, el cual le ayuda mediante sus influencias para que vaya obteniendo más participación dentro de las telenovelas que producía la empresa para la cual ambos laboraban. Angélica Rivera siguió teniendo participaciones importantes,
pero no fue sino hasta el año 2003 donde obtendría su primer papel antagónico y en el 2007 le darían el protagónico de la telenovela Destilando Amor. Esta actuación le brindaría la mayor exposición pública ante la sociedad mexicana, siendo reconocida por todos por su brillante actuación junto a Eduardo Yáñez, y que le daría el apodo de La Gaviota. Para el año 2008, Angélica Rivera se divorcia de su primer matrimonio de manera civil y para 2009 consigue la anulación eclesiástica de su unión religiosa. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿cómo se conocieron Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto? Pues verán, durante las grabaciones de unos spots en el año 2008 para el gobierno del Estado de México, ambos coincidieron ya que algunas tomas exigían estuviera el gobernador para darle credibilidad e impacto que se necesitaba, puesto que también se transmitirían a nivel nacional y por ello habían buscado la imagen de algún actor o actriz sensación del momento. Para el momento que ambos se conocen, la actriz aún seguía casada con José Castro, lo que desató una serie de rumores posterior a que Rivera se divorciara de su primer esposo, ya que diversos reporteros de la farándula habían dado a conocer que Peña Nieto estaba saliendo con Angélica Rivera muy poco tiempo después de que esta última se hubiera separado de su primer esposo, lo cual dentro de la opinión pública y de medios dio pie a la duda de si realmente Angélica se había separado por conflictos de relación o si le había sido infiel a su exmarido. Para noviembre de ese mismo año, el ahora expresidente de México anunció de manera pública para el programa de televisión su noviazgo con La Gaviota. Y en 2009, apenas pasado el año de noviazgo, le propuso matrimonio durante un viaje que la pareja hizo al Vaticano, y para el 27 de noviembre del año 2010, la pareja contrajo nupcias en la Catedral del Estado de México, donde la misa religiosa fue dirigida por el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda, quien fuera obispo de Atlacomulco, lugar de origen del exmandatario. En este punto es importante hacer un análisis de todo lo que implicó este matrimonio de manera natural, sin llegar a conjeturas aún sobre si estaba arreglado o no, porque eso es algo que platicaremos más adelante. Lo que sí podemos encontrar de manera lógica es que Enrique Peña Nieto estaba teniendo una exposición brutal, demasiado fuerte por parte de los medios, dedicados a la farándula, sobre todo el foco de la empresa con la cual trabajó Angélica Rivera, ya que además de los spots pagados por la Administración del Estado de México a diversos medios de comunicación nacionales, tenía publicidad gratis debido a lo que generaba su segunda esposa. Aquí podemos darnos cuenta que fue una jugada muy inteligente de Peña Nieto, ¿eh? ¿En qué cuestión, perdón? Pues primero aprovechas que se separan. Hasta aquí, hasta este punto. En segunda, porque tienes exposición. O sea, y es una exposición muy mediática. Hay que recordar que La Gaviota en ese momento estaba en su top, o sea... Antes de que continúes, perdón, creo que también se derivó una tercera leyenda urbana, ¿no? Por la muerte de una de sus esposas. Ajá, por su justamente esposa. Porque hay una entrevista, no recuerdo quién se la hace. Tengo la imagen, pero no recuerdo su nombre. ¿Jorge Ramos? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Bueno, después lo voy a poner. Donde al momento de que lo entrevista le está preguntando cómo fue la muerte y Enrique Peña Nieto no lo sabe explicar, por más sencillo que sea explicar algo médico, ¿no? Entonces yo creo que ahí también se deriva una tercera leyenda urbana dentro de esta historia. Sí, estuvo provocada, ¿no? Y empieza todo el tema conspirativo de que tal vez, solo tal vez, él fue realmente quien mató a su esposa y en base lo que tenía de poder lo hizo para ocultarlo. Bueno, eso es lo que se rumora, ¿no? Sí, es que al final de cuentas es un escenario que es probable, pero no... Así como es probable, no es comprobable. O sea, necesitamos tener muchas evidencias, ¿no? Lo que sí es de sorprender es que parece como que todo está ligado. O sea, lo que tú mencionas y posteriormente, pues ya conocía a Angélica Rivera, o sea, ya la conocía, porque hacía los spots prácticamente desde que empezó su gobierno. Entonces, si te das cuenta que todo esto se va como ligando poquito a poquito, y creo que con los siguientes se van a dar cuenta cómo sí se puede empezar a ligar por los rumores que tú dices, y que creo que nos puede llevar a una conclusión muy concreta de este tema, ¿no? Sí, sobre todo lo que mencionas de Angélica Rivera, eso es muy, muy, muy importante, ya que en efecto, ya es un actor o una actriz televisiva, obviamente te va a dar margen para todo, ¿no? Y obviamente esto te va a ayudar para que el ciudadano promedio como nosotros, pues te voltee a ver, ya no por el tema político, sino porque ya viste quién es el esposo de La Gaviota.
Sí, aparte, Peña Nieto tenía carisma, ¿eh? O sea, en ese momento no se veía tan acabado como cuando terminó su sexenio. Claro. Sí, o sea, se veía más, pues digamos que se veía bien, ¿no? Sí, de hecho creo que la mayoría de personas que votaron por él en cuestión en el género femenino, justamente su decisión la tomaron no por todo lo que hizo, las propuestas, lo que hizo siendo gobernador del Estado de México y sus propuestas ya siendo candidato a la presidencia, ¿no?, de la República Mexicana. Simplemente fue como, me parece guapo, carismático, voto por él. No vas a creer, pero eso sí fue verdad. No, realmente no lo estoy diciendo como algo que escuché de rumor. No, votaron realmente por eso. Y es que está muy chistoso porque yo cuando, en ese momento tenía yo 15... No, tenía 16, si no me equivoco. Y yo andaba con una chica y ella me decía, no, si yo pudiera votar, votaría por él, es que está bien papacito. Y yo así, güey, tiene más de 15 años que tú, o sea, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo es que la sociedad mexicana también se deja influenciar por la imagen. O sea, la imagen cuenta mucho. Pues obviamente, a veces sí te cuesta ser orador, a veces sí te cuesta conectar palabras, pero tienes el carisma y tienes la imagen, papá, con eso ya ganaste. Digo, no hay necesidad de nutrirte con conocimiento, simplemente con dos factores importantes, que nosotros somos fáciles de captar y sobre todo de comprar. Fácilmente puedes llegar a cualquier lugar. Estás de gane. Pues bueno, amigo, continuando con el tema, el 19 de septiembre de 2011, 3 días después de haber concluido su mandato como gobernador, Peña Nieto haría pública su intención de contender por la presidencia de México, registrándose como precandidato dentro de su partido. Manlio Fabio Beltrones sería su oponente dentro del PRI, pero apenas 2 meses después, el 21 de noviembre de ese mismo año, Beltrones declinaría de competir con Peña, por lo que el 17 de diciembre, día que se cerraban los registros de precandidatos de cada coalición o partidos en solitario, se ratificaría a Peña Nieto como el candidato a la elección presidencial. En torno a la declinación de Fabio Beltrones surgieron muchos rumores, debido a que en las reuniones previas que tuvieron de manera conjunta los altos miembros del PRI y los contendientes, se dice que había gente de una empresa televisiva, haciendo llamadas que ponían en altavoz para discutir temas sobre su campaña política, y que era lo que más le convenía a cada partido. La razón es simple. La izquierda presentaría como candidato a alguien que después de perder la elección de 2006, siguió haciendo gira por todo el país. Así es, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, el cual había tomado mucha fuerza política y debido a la pésima administración de Felipe Calderón, marcada por un posible alcoholismo y varios enfrentamientos del ejército contra el crimen organizado, donde cada vez que sucedían se presentaban varias bajas, daba por virtual perdedor al PAN, por lo que el PRI tendría que ser muy inteligente al escoger su candidato. Es por eso que surgió el rumor de que la empresa televisiva más fuerte en este país tuvo una fuerte injerencia en la declinación de Beltrones, debido a que la exposición mediática que presentaba Angélica Rivera podría elevar la imagen de Peña Nieto, sumado al carisma y buena declamatoria del ahora expresidente de México. Peña Nieto hizo su campaña presidencial acompañado de la gaviota en cada mitin que hacía, donde ambos se acercaban a la gente y se permitían tomarse fotos con algunos de los ciudadanos que se daban cita para escuchar sus propuestas. A la postre, el 1 de julio de 2012, Enrique Peña Nieto ganaría las elecciones presidenciales con 38% total de la votación, superando considerablemente el 31% que obtuvo López Obrador. La ahora pareja presidencial tiene aún una imagen que mantener, debido a que a pesar de haber ganado, el murmullo social de tener a una actriz como primera dama desató una serie de comentarios en medios nacionales e internacionales, dando pauta a las suposiciones de que todo fue arreglado como una campaña de marketing preplanificada ante el declive que presentaría el Partido Acción Nacional posterior al gobierno de Felipe Calderón. Pero sin pruebas es imposible hallar conclusiones válidas. La pareja siempre estaba presente junto con su familia a los gritos de independencia, algunos eventos de acopio para el DIF, donde estaba a cargo Angélica Rivera, y mantenían constante actividad en redes sociales, tanto la pareja presidencial como sus hijos de ambos, demostrando una unión y un buen ambiente entre todos. Ahora, si bien a la apariencia pública denotaba armonía, también hay algunos pasajes que quedaron documentados por los medios de comunicación y a continuación les comentaré algunos. En 2015, 2 instantes se hicieron virales. El 1 de julio de ese año, la pareja visitó Zacatecas con los reyes de España. Ahí acudieron al Museo de Guadalupe, donde el exmandatario se adelantó y dejó atrás a su esposa,
Sin embargo, cuando quiso tomarla de la mano, ella lo rechazó. El segundo fue el 14 de julio durante la visita del Estado a Francia, de la ahora expresidente de México, y se hizo viral un video en el que tanto Rivera como Peña Nieto rechazan darse la mano. En primera instancia, Rivera no toma la mano de Peña Nieto antes de que él saluda al exmandatario francés François Hollande. Segundos después de la bienvenida diplomática, Rivera trata de tomar el brazo de Peña, quien rechaza el gesto. Tras concluir su gobierno y ceder la silla presidencial a López Obrador, se le vio por última vez juntos en un evento público en el funeral del papá del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, donde ya se notaba un distanciamiento del expresidente con la gaviota. Posterior a esa fecha, varios medios televisivos, radio, revistas y redes sociales aseguraban que el matrimonio estaba roto y que próximamente anunciarían su separación, cosa que sucedió el día 8 de febrero de 2019, donde Angélica Rivera anunció por redes sociales que su matrimonio con Enrique Peña Nieto había llegado a su fin, pidiendo respeto por un momento tan difícil que atravesaba ella y su familia. Como si de pólvora se tratara, de inmediato las hipótesis sobre un supuesto arreglo entre el PRI y la empresa televisiva más fuerte de México, de que se habían coludido de manera inteligente para doblegar la elección a su favor, empezaron a brotar en redes sociales, manchando la imagen tanto de Peña Nieto como de Angélica Rivera. Incluso las contrapartes televisivas dieron apertura a escuchar a algunas personas del medio político que dejaban sembrada la duda a la gente sobre qué tan cierto fue este matrimonio. Y para terminar con el tema del matrimonio de Peña, quisiera comentarles algo. En el año de 2014 se estrenó en México la película de comedia y sátira política La dictadura perfecta, la cual nos muestra que una empresa televisiva ayuda a limpiar la imagen de los políticos para proyectarlos a nivel nacional, recibiendo varios sobornos para colocar noticias falsas o videos de otros que sean más escandalosos y desvíen la atención de la gente. La película por sí misma es una crítica abierta al gobierno de Peña Nieto, puesto que ponen un personaje similar a él como presidente actual, pero la historia para llegar al poder con el acuerdo de estar casándose con una actriz famosa trasciende en otro personaje que no es directamente Peña Nieto. Hay que decir que la cinta estuvo a nada de estrenarse después de ser vista por algunos miembros del gabinete, pero finalmente se permitió que saliera a las salas de cine, ya que la Organización Mexicana para el Cine amenazó con salir a los medios a denunciar un silencio por motivos políticos, algo que perjudicaría demasiado al gobierno de Peña Nieto. Pero bueno, ustedes saquen sus conjeturas. ¿Realmente crees que haya sido arreglado el matrimonio entre la gaviota y Peña Nieto? ¿O solo fue una historia de amor que tuvo un mal final? Creo que con todo lo que te acabo de contar podríamos llegar a una conjetura, pero me gustaría escuchar tu opinión desde lo de las llamadas de la empresa o estar presente en las juntas previas de si vamos a hacer vamos a poner a escrutinio social la elección de nuestro candidato, o si elegimos ya nada más uno, si se declina al otro, quién nos conviene, quién no nos conviene. O sea, creo que desde ahí ya como que todas las piezas del rompecabezas se empiezan a juntar, ¿no? Yo tengo 4 puntos importantes que quiero mencionar, para ver si también vas a poder... A ver si tenemos una conclusión de acuerdo. Va. ¿Sale? La primera es que no es algo raro que los presidentes o algunos gobernadores tengan relaciones con algunas actrices del medio. Eso se ha dado desde hace mucho tiempo atrás. Segunda parte, hay un rumor, justamente otra leyenda urbana, que explica que Televisa tiene un catálogo. ¿Sabes? Que algunas actrices lo han desmentido, otras lo han confirmado, y curiosamente las que lo han confirmado ya no trabajan más para ese medio. Tercer lugar, es algo que mencionaste, algo muy importante, que en todo momento... Sé que es normal que muchas veces vayan en familia los precandidatos y los candidatos, que vayan en familia a los mítines que se dan en diferentes ciudades, ¿no? Porque es la imagen que también quieres vender, de una familia unida, que obviamente va a cambiar el país. Sin embargo, tienes a Angélica, que pues obviamente es un ícono, o que fue en su momento un ícono en la televisión mexicana. Obviamente todo el adepto de la ciudadanía va a ir en cariño para ella, no tanto para ti, pero sí para ella. Y tercero, eso sí es muy importante, porque ese mismo año en que termina obviamente el gobierno ya de Enrique Peña Nieto, en Navidad Angélica Rivera sube una foto en su Instagram justamente con su ex esposo, con José Castro, dando a entender que, a ver, 6 meses menos tal vez que pasó, es Navidad y nuevamente estás con tu familia y con tus hijas.
Digo, creo que es más evidente que tal vez, solo tal vez, sí fue algo planeado justamente para que Peña Nieto tuviera una relevancia no solamente política, sino social, porque estamos de acuerdo que la ciudadanía promedio, pues estamos encasillados, eso era antes, en las telenovelas, y cualquier imagen nacional realmente era un ícono. Se convertían automáticamente en un ícono. Nosotros lo convertíamos en un ícono, entonces era la combinación perfecta. Y no vamos lejos también porque si dejamos ahorita de lado lo que es la presidencia de México, ha pasado en diputaciones, hay senadores que son actores, hay diputados que son actores, fueron actores, o estuvieron en los medios televisivos y son personas muy famosas con mucho poder. Entonces, desde ahí podemos partir. Y ahora sí, retomando los puntos que tú mencionas, todos son importantes. O sea, a mí, lo que tú acabas de decir, yo también lo pensé, porque todos estos aspectos como que sí te van dejando la incertidumbre, ¿no? De por qué, o sea, para qué, cuál era la finalidad, ¿no? O sea, metes a una actriz como primera dama, yo siento que es una buena jugada para la elección. Sí. Pero para el ámbito político... No, popularmente hablando, perfecto. Sí, pero... Sí, para la elección estuvo bien para Peña Nieto, para su carrera. Pero ya en el ámbito político, yo creo que a lo mejor era la desesperación del poder, de regresar al poder, ¿no? Porque Televisa, a pesar de todo, la televisión, a pesar de todo, tiene muy buena comunicación con los partidos, ¿no? A final de cuentas debe de mantener una estabilidad, pero es más afín tanto al PRI como al PAN. O sea, y eso hay que reconocerlo. Y ahorita en este momento, pues, tienen que estar más con Morena, porque es el que sale en poder y no le conviene estar como contraproduciéndolo como empezaron a hacerlo cuando recién empezó la administración, ¿no? Como en el caso de TV Azteca en su momento, tengo entendido que el noticiero principal es el que justamente estaba tachando a Morena. Ahorita, que puede que gane, puede que no, veremos qué pasa con TV Azteca, si se queda callado o sigue calumniando, ¿no? Exactamente. Es que sí estamos en ese contexto de saber qué puede pasar con las televisoras. Pero la más importante del país sí te pone en jaque, ¿no? O sea, porque imagínate, 70 años estuvo el PRI y tienes la oportunidad de oro de que regrese, porque es como digamos que es como una empresa trabajando con otra empresa. Un partido, a final de cuentas, siempre va a ser una empresa, porque manejan dinero que no es suyo, pero manejan dinero, ¿no? Entonces, si te puedes beneficiar con exclusivas de, no sé, de algún evento que va a tener el presidente, o entrevistas, o ese tipo de detalles, o sea, o exclusivas, o que puede ir a la televisión exclusivamente contigo, antes que todos, para hablar de un tema importante, no sé, una reforma, como la reforma energética, que fue en su momento muy polémica. Yo creo que ese tipo de detalles son los que le convienen a las empresas televisivas, o sea, y por eso tratan de apoyar. Y pues, sabes la injerencia que tienes tú como empresa, siendo la empresa más fuerte de telenovelas, pues lógicamente mandas a escoger quién quieres. Peña Nieto dijo, pues Angélica Rivera, ya la conozco aparte, que venga, que grabamos los spots, hacemos que, bueno, veo cómo se va mi esposa, ¿no? Que lo más justo hubiera sido que se divorciara, ¿no? Pero aquí dice que falleció, ¿no? Entonces, y ya después Angélica Rivera arregla sus asuntos pendientes de su matrimonio, de su primer matrimonio, bla, bla, y ya se coluden. Yo creo que inclusive, y esto como queda como una hipótesis, hasta José Castro se benefició, por debajo de la mesa, pero lo hizo, eran una pareja en su momento, entonces yo creo que esa plática sí o sí la tuvieron. Sí, yo creo que créeme que sí lo hicieron. Y bueno, me gustaría ya pasar al siguiente tema, porque ese está pesado. La Casa Blanca de Peña Nieto y de Angélica Rivera, que fue muy controversial, fue muy difícil de tratar para la sociedad mexicana. La publicación de una entrevista a la primera dama de México, Angélica Rivera, en la revista Hola, en mayo de 2013, dio pie a una amplia investigación sobre la propiedad de una lujosa residencia en poder de la familia presidencial. El reportaje puso en tela de juicio la relación entre el presidente Enrique Peña Nieto con un contratista que estaba siendo beneficiado por su gobierno. Durante 13 meses, los periodistas obtuvieron documentos de acceso público y cruzaron los datos con momentos claves de la vida privada y política de Peña Nieto y Rivera, una exactriz de telenovelas. Un rompecabezas en el que la farándula y gobierno se unieron. El resultado mostró que la empresa Grupo IGA fue beneficiada con contratos por el político desde su época como gobernador,
al mismo tiempo que comenzó a financiar y construir la mansión ahora conocida como la Casa Blanca, a gusto de la pareja en la zona de mayor plusvalía de México. El punto clave fue el fallo para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, el cual sería el primero en su tipo en América Latina. Pues a la fase final de la licitación llegó un único consorcio empresarial, entre las que estaban una paraestatal del gobierno chino y Grupo IGA. Este grupo finalmente ganó la multimillonaria obra. El gobierno mexicano defendió el concurso, pero 3 días antes de darse a conocer la investigación periodística, el gobierno canceló de forma abrupta el fallo. Tras la difusión del reportaje, el gobierno entró en una crisis de credibilidad, pues los señalamientos de presunta corrupción y conflicto de interés alcanzaron el más alto nivel, del presidente y de su familia. En el origen del equipo de investigación está Carmen Aristegui, periodista mexicana con trayectoria en radio, televisión, diarios y directora del sitio Aristegui Noticias. En 2012, mientras era titular del programa de radio Primera Emisión de Noticias MUS, Aristegui invitó como jefe de información a Daniel Lizárraga, periodista especializado en investigación. Tras varios reportajes y meses de trabajo, en mayo de 2014 se creó formalmente la Unidad de Investigaciones Especiales, con Lizárraga como jefe y a la que se sumaron como piezas de un rompecabezas los reporteros Irving Huerta, Sebastián Barragán y Rafael Cabrera, cada uno con experiencia diversa en medios. Unido al ensamble y con apoyo de la producción del programa, se dio forma al reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, publicado en noviembre de 2014 en Aristegui Noticias, debido a que la radiodifusora pidió que no se transmitiera en su frecuencia. Este reportaje fue el triunfo y sentencia del equipo en automático. En marzo de 2015, Noticias MVS despidió a todos bajo el argumento de un conflicto empresarial con Aristegui, pero los autores han señalado que todo apunta a una reprimenda desde el poder por publicar un reportaje que colocaba al presidente mexicano en un potencial conflicto de interés. Y esto, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado, Manuel? ¿Cuántas veces no hemos sabido de que despiden a alguien por meterse con el gobierno? Todos los días, es el pan de cada día. Y en el caso de Aristegui es cierto, iba a ser el comentario que curiosamente fue su propia cruz, ¿no? Sí. El tema, y lo recuerdo muy bien, que la manera en que fue tachada, no solamente por su entorno social y por su entorno laboral, sino también por la ciudadanía. Justamente por las personas que empatizaban con el gobierno de Peña Nieto y con la exactriz Angélica Rivera. Sí, pero este fue el punto de quiebre del gobierno también, o sea, porque... Sí, es como fue un 50-50, ¿no? Sí. O sea, a todos perdieron en ese momento. Y de hecho bajó mucho el grado de popularidad de Peña Nieto, porque a pesar de que algunos lo apoyaban, si no a muerte, pero estaban contentos con su administración, este fue como de, así, no, ya, que se vaya. Creo que hasta aquí, ¿no? Sí, ya hasta aquí te puedo apoyar, amigo. O sea, entonces, sí hay que destacarlo, porque lo de Aristegui, que hoy en día recuperó su grado de popularidad. Sí, se alzó y se independizó e hizo pedazos a todas aquellas personas que en algún momento la señalaron por, ¿cómo decirlo?, por ideologías. Sí, claro. Y aparte está en la empresa televisiva que apoyaba este gobierno y que ahora ella tiene la libertad de tirarle hasta la Federación Mexicana de Fútbol, que también sabemos que está coludida con la empresa televisiva más fuerte del país, ¿no? Sí, ahora ella tiene la libertad de poder hacer lo que quiera, pero digamos que en su momento tal vez fue preocupante, pero ahora ese problema se convirtió en una virtud. Sí, de hecho. A largo plazo. Pues bueno, amigo, tras darse a conocer la noticia, la primera dama de México publicó un video en redes sociales donde explicaba lo siguiente. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre de 2010. Además de la casa, se me pagó un monto total de 88.631.000 pesos más IVA. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. Dicho esto, para evitar malos entendidos, posteriormente la primera dama de México pondría a la venta la casa, y así calmar un poco el descontento mexicano que se había generado. Por su parte, Enrique Peña Nieto, al ser cuestionado por la declaración de su esposa en ese momento, dijo lo siguiente. Impactó negativamente la credibilidad del gobierno, porque era yo el que tenía la responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el presidente, sobre el local. Además ofreció una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino en cuanto afectó
la credibilidad de la institución presidencial, argumentó el expresidente Peña. Debido al escándalo en que estaban envueltos, el día 3 de febrero, Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de la Función Pública una investigación para saber si él y su esposa, estaban envueltos en conflictos de interés, designando al exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Virgilio Andrade, para que encabezara la investigación, algo que no cayó muy bien por parte del dominio popular, ya que al ser él mismo quien designara al titular de la investigación, se tomó la interpretación que dominaría la impunidad y el presidente junto a la gaviota librarían la justicia mexicana, hecho que lógicamente pasó. Tras varios meses de investigación, el 21 de agosto de 2015, Virgilio Andrade, dio a conocer en una conferencia de prensa que no había conflicto de interés. La investigación había arrojado que Angélica Rivera podía comprobar los ingresos y que se había adquirido de manera legal. Ante las incongruencias, el resultado de la indagatoria fue cuestionado por ciudadanos y políticos de oposición. Tras darse los resultados de la investigación de la Secretaría de la Función Pública, el presidente Peña Nieto emitió una disculpa por los acontecimientos, aunque negó nuevamente que hubiera violado la ley. El 18 de julio de 2006, durante la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto expresó otra disculpa pública. La cuenta de Twitter de la presidencia hizo eco de la frase del mandatario. Y dice así: en carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Ese mismo día se informó que Angélica Rivera canceló el contrato de compraventa de la casa en diciembre de 2014, al mismo tiempo que se anunció que la investigación exoneraba al presidente y su esposa de cualquier cargo contra la ley. Se cerró la carpeta de investigación, pero con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder se creía que se volvería a abrir, ya que durante su campaña anunció que era imposible que el caso quedara impune y que si él ganaba la presidencia de México se encargaría de encerrar a varios políticos y expolíticos que conforman la mafia del poder, como él le llama. Bueno, a día que grabamos este video, esta acción no pasó y queda como la sensación que el gobierno saliente hizo acuerdos con el entrante para mantener la inmunidad, puesto que el primero que salió a felicitar a Andrés Manuel López Obrador antes de que se diera por garantizado su triunfo en las elecciones de 2018 fue el mismo Peña Nieto, el cual de manera pública lo felicitó por su innegable triunfo y dedicándole unas palabras, señal que para muchos fue una patada de auxilio para evitar pisar la cárcel por el escándalo que lo envolvió entre 2014 y 2015. Enrique Peña Nieto actualmente vive en Europa manteniendo una relación con una modelo más de 20 años menor que él, con la cual se la ha visto por algunos momentos, pero sin saber ya más sobre su vida pública, alejándose incluso de los eventos de su partido, como si de un exiliado se tratara. Manuel, ¿qué podemos conjetar sobre este tema? Bueno, son muchas cosas que procesar en este momento, pero sí es una cronología bastante perturbadora por todo lo que se dio. Y como bien lo mencionamos antes, este sí fue un antes y después para que no solamente Peña Nieto y Angélica Rivera ya se vieran en el ojo público de manera negativa, sino para que también arrastraran a la empresa televisiva, así como al propio partido, que desde ese entonces ya no se ha podido alzar, en su mayoría. No, y de hecho fue una caída horrible, o sea, fue un acierto en el principio, lo que decíamos de si fue arreglado el matrimonio, si fue por cuestiones de exposición pública, pero ya en la ejecución fue un rotundo error, o sea, Peña Nieto por sí solo, su administración, terminó por destruir al partido, al PRI. O sea, no lo sepultó por completo, pero sí bajó mucho su fuerza política. O sea, la credibilidad del país estaba en ceros porque ya no podían confiar en el PAN por todo lo que hizo Felipe Calderón y por todo lo que las consecuencias que trajo. También la decadencia en materia económica del país. Y ahora no puedes creer en el PRI porque todo lo que terminó siendo Peña Nieto, las ridiculeces, lo de la Casa Blanca, terminó siendo un declive increíble. Y en el PRD ya no confiaban porque excluyeron a Andrés Manuel López Obrador, lo echaron a patadas cuando él quería competir por la presidencia de México por su propia cuenta. Pero cuando él decide formar su partido, todos pensaban que no iba a funcionar y por eso lo dejaron hacer lo que quisieran y te das cuenta que no. O sea, fue un hombre que hizo campaña de 18 años, ¿no? A final de cuentas. Pero, regresando al tema, aquí lo de la Casa Blanca tiene muchas incertidumbres porque se rumora que en el año 2007, cuando estaban buscando ganar la licitación de la fase final del tren rápido de Querétaro a Toluca,
A él se lo dieron como un pago de soborno, o sea, así, y la construyó a tu antojo. Así como tú quieres, te la pongo, ustedes díganme, y les preguntaron a los dos. O sea, pero en 2007 todavía no andaban. Sí, entonces ya con eso te das una idea de que realmente todo sí fue cronológicamente planeado, ¿no? Que, mira, si puedo poner un comentario sobre la mesa, realmente pienso que Peña Nieto fue el menos culpable. Sí. Así como Angélica Rivera. Simplemente fue el PRI que por su desesperación hizo un plan que en su momento se vendió como una joya, pero al final resultó ser algo carbonizado. Sí. ¿No? Entonces ahí el menos culpable es Peña Nieto. Yo creo que si le das... Es el menos culpable porque obviamente tal vez él ni quería, ¿sabes? Puede ser, puede que sí, puede que no. Pero ya obviamente sus actividades, sus declaraciones y su forma de actuar ya como un ciudadano con poder, obviamente te va a dejar mal parado. ¿Y quién es la culpa? Tú, porque tú lo pusiste. No, y es que, ¿sí te acuerdas que en algún momento cuando terminó su administración pusieron una comparativa de cómo se veía cuando entró? Sí, se veía muy acabado. Realmente, a pesar de la edad que tenía, que obviamente no era ni tan viejo ni tan joven, era una edad promedio para poder, pues, competir, ¿no? Por la presidencia de la República Mexicana. Pero cuando termina ya muy flaco, delgado, casi chupado de la cara. O sea, hay muchas facciones que se perdieron, incluso en el cabello, en la forma de caminar, incluso en la energía. Exactamente. Yo creo que se empezó a decaer emocionalmente después de lo de la Casa Blanca. Porque hasta en el partido se dice que se enojaron con él cuando salieron a pedir disculpas y a tratar de aclarar las cosas. Sí, porque no estaba... Si ponemos un calendario de actividades, creo que ese era el menos inesperado, ¿no? Salió por sorpresa intentando, pues, simpatizar con la ciudadanía que veía con mal lo que estaba pasando. Exactamente. Y lo haces aún peor, ni modo, ya fue una jugada errónea, ya tal vez no por parte del PRI, pero sí por parte de Angélica y Peña Nieto, ¿no? O que tal vez ni pudo consultar a Peña Nieto, simplemente lo hizo para limpiar su propia imagen. Sí, yo creo que más que nada fue eso, ¿no? Como tratar de mantener su imagen limpia, porque cuando anuncia su separación, también dice que quiere regresar a actuar. Sí, y se le cerraron las puertas en cualquier tipo de empresa nacional. O sea, ya no la ves ni como invitada, tal vez ni como conductora de un programa, o mínimo como un papel pequeño, ¿no? Como una referencia, nada. Sí, o sea, simplemente se le cerraron las puertas. Entonces, independientemente de lo que pasó, se llevó su buena mochada, creo yo, y hoy en día creo que necesidad de trabajar tiene. Sí, yo también pienso lo mismo. Ahora, aparte hay un tema importante que ya no toqué dentro de esto, pero ¿sabías que no tuvieron hijos? Sí. Entonces, o sea... Perfecto, o sea, sí. Embolamos todo, y yo creo que tanto tú como yo llegamos a la misma conclusión de que es más probable que haya sido cierto los rumores, porque es uno de los mitos urbanos más grandes de las últimas décadas, ¿no? Yo creo que más fuerte que inclusive que lo que pasó en la elección de 2006. Para mí. Sí, yo creo que yo creo más fuerte por toda la conjetura. Voy a lo mismo, pues hay un calendario, vaya. Hay un calendario y no solo estamos hablando de posicionar a un candidato. Simplemente porque la televisora no solo, ¿cómo decirlo? No solo se quedó satisfecha con posicionar a Peña Nieto con Gaviota, sino en que limpiara la imagen por medio de noticieros, por medio de programas, por medio de periódicos que le pertenecen a la empresa. Entonces, pues todo fue muy grande, vaya, fue planeado en su momento con bastante sigilo. Con esto se deriva que Angélica Rivera hizo la actuación de su vida, ser el esposo de un presidente. Exactamente. Pues bueno, yo creo que nos podemos quedar con las siguientes conclusiones. Con los temas que acabamos de tratar, nos queda claro que la justicia no es algo que pueda estar superior a la corrupción, al menos en México, país donde los casos de corrupción resuenan constantemente, se documentan, pero la mayoría se archiva, dejando la duda sobre lo que realmente es cierto, de dónde sí se hace justicia y dónde no, que se puedan arreglar elecciones desconectando el sistema un rato o moviendo las fichas, inteligentemente para que una empresa televisiva pueda obtener poder dentro del poder mismo. Si se puede obtener una casa de $7 millones como pago de soborno por un megacontrato millonario que es pagado por los impuestos federales y estatales, recursos que vienen en su mayoría del pueblo, directa o indirectamente, en cada compra que hacemos que tenga algo de impuesto, o el que nos quitan en nuestro salario. Queda claro que el poder seguirá siendo solo eso,
poder para el que lo tiene y para los suyos, y si sobra, para la ciudadanía. Hoy nos queda claro que si bien no es nuestra culpa vivir entre tantos casos sin resolver de corrupción, sí tenemos en nuestras manos el cambiar esa mentalidad de nuestros hijos del que no roba no gana. Porque si queremos que cambien los políticos, primero tenemos que cambiar como sociedad. Amigo Manu, ¿qué te parecieron los temas? Muy interesantes. Tal vez en su momento yo no estaba tan consciente de cómo pudo afectar a varias personas, y no solamente a las personas, sino que no todo a un país completo en diferentes formas. En el caso del robo del 2006, primeramente lo siento muy posible, ya explicamos el porqué. Después la planeación perfecta para Peña Nieto y un gobierno casi perfecto con Angélica Rivera, que repito, fue la actuación de su vida. Engañar a toda la población durante 6 años. Es magnífico. Y pues lo último de la Casa Blanca pues fue el detonante, ¿no? Que en su momento también una leyenda urbana por todo lo que se ocultó, ¿no? Y ya después que salió la luz, pues obviamente fue el tiempo límite que ya le quedaba. Y sí, exactamente, o sea, yo me quedo mucho con lo de 2006, o sea, sé que impacta más por lo reciente que es, lo de Peña Nieto y todo este tema que ya hemos tocado, pero la elección de 2006 para mí se me hace brutalmente impactante, o sea, es un robo de esa categoría, o sea, yo no lo visualizo, pero ¿sabes qué? Agradeces que no haya sido en ese momento también, porque de algún modo quitar a dos fuerzas políticas muy poderosas del poder, como lo eran el PRI y el PAN, ha sido muy difícil, o sea, y un solo hombre pudo tener ese sueño, esa intención de hacerlo, ¿no? Que igual también tiene sus polémicas el partido de Morena. Y no sí, tampoco lo vamos a dejar de lado, vaya, sí, no, todos son lo mismo, vaya. Pero te demostraron que sí se puede. O sea, esa es la diferencia. Esa es la diferencia contra los otros casos, ¿no? Y pues no sé cuál fue el tema que más te gustó, amigo. El tema que más me gustó sin duda es el de Peña Nieto con Angélica Rivera. Simplemente por el tema de que, bueno, uno que estudió comunicaciones y todo el rollo, ya cuando lo ves en cuenta, pues te das cuenta que realmente fue el mayor plan de marketing jamás hecho. ¿Sabes? El plan perfecto, vaya, no, desde el 2007 hasta que terminó. Entonces, pues mis respetos a las personas que estuvieron detrás de ello. Tal vez, sí, les salió mal, pero ¿a cuántas personas se engañaron en su momento? O sea, gracias a eso Peña Nieto ganó. Y gracias a eso estuvo 6 años en el poder y se llevó mucho dinero. Sí, algo tan fácil, ¿no? Y ahorita está retirado en España con su esposa que es modelo. Angélica Rivera está disfrutando de sus hijas, de su exmarido que ahora ya es su marido. Pues sin nada más que preocuparse, vaya, ya hicieron lo suyo. Y creo que también los mexicanos olvidamos rápido, ¿no? Hoy en día tal vez en su momento fue algo que nos molestó. Sí, estamos de acuerdo. Pero pues hoy en día es de meh. ¿Ya para qué? No, ahorita nos enfocamos en las polémicas que pueda generar el nuevo presidente de México, ¿no? Y pues bueno, yo creo que vuelvo a repetir, o sea, como tú bien lo dijiste, fue el plan perfecto, el plan de marketing perfecto, tú lo acabas de mencionar. Como todas las empresas tienen a alguien que se dedica a la imagen social, ¿no? Entonces, creo que la gente podrá tener su mejor opinión, nos podrá dar su mejor opinión. Déjenos en los comentarios, ¿ustedes creen que de verdad si haya amaño en las elecciones? Porque yo trabajé en el INE, o sea, en algún momento, y haz de cuenta que en las casillas todo es transparencia, ¿eh? Pero una vez llegando a las centrales de distrito del INE, ya no sabes qué pasa, ¿eh? Sí, es que también hay que aclarar algo. Y también creo que sirve como reflexión para el final del programa. Los ciudadanos son los que están haciendo todo este rollo en estos momentos. Entonces obviamente habrá imperfecciones, pero no habrá corrupción. Y como bien lo mencionas, ya cuando ya no es tu responsabilidad, no sabemos qué es lo que pasa realmente dentro de esas instalaciones. Pero además son ciudadanos elegidos justamente por el INE, pues para poder hacer un trabajo mejor, ¿no? Porque justamente es lo que nos corresponde como ciudadanos. No, hacer el mejor trabajo posible, tal vez no perfecto, pero sí, pues algo bueno, ¿no? Porque es muy complicado ser el líder para muchas personas, más cuando nunca han trabajado juntos.
cuando es la primera vez. Entonces, obviamente en esta época electoral, pues van a tardar mucho tiempo las filas, tal vez no se inicien el tiempo correspondiente, tal vez tarden en llegar las urnas, ¿no? En instalarlas, las plantillas, etcétera, pero pues tengan paciencia, porque son, como ya dijo Ricardo, son ciudadanos que están haciendo el trabajo. Eso solamente nos corresponde a nosotros. Ya después, lamentablemente, no tenemos ya ningún tipo de poder. Exactamente, y lo quise mencionar justamente por eso, porque es una reflexión muy importante. A mí, personalmente, cuando yo llegué a trabajar ahí, te dicen de muchas cosas. Y créame, nosotros, los que trabajamos para el INE, en algún momento por necesidad, porque sí te pagan bien, la verdad, no tenemos la culpa. Nosotros no somos el INE. Trabajamos para la institución. Lo que pase de la institución y con la ciudadanía después de la elección y que se entregan los votos, ya no nos corresponde, como bien lo que va a decir Manuel. Así que seamos empáticos con ellos. Vayan a votar. Les invitamos a que vayan a votar. Hagan ejercer su derecho por el voto. Voten por el candidato de su preferencia. Aquí no apoyamos a nadie realmente. No, solamente que tengan criterio propio. No se dejen llevar por este tipo de publicaciones o videos que se popularizan rapidísimo, porque justamente, obviamente, esto ya no es nuestra propia opinión. Simplemente nos dejamos influenciar. No, esa es la manera incorrecta de tomar tu propia decisión. Solamente piensa en qué es para ti y para un México mejor, y así solamente tú sabrás qué vas a marcar el 2 de junio en la casilla. Pues bien, Manu, dejando esta reflexión a ustedes, creo que les acabamos de generar un nuevo miedo esta noche, que es ¿qué va a pasar con las elecciones de este fin de semana, amigo? Tal vez en unos años estemos con leyendas urbanas sobre lo que ocurrió en el 2024. Esperen. No sabemos qué ocurrió, pero lo estaremos a punto de saber el día de mañana. Pues bueno, amigo, no sé si tengas algo más que agregar. No, nada más que agregar, simplemente que se suscriban al canal de YouTube. Recuerden que estamos como @Miedos Nocturnos Podcast. Por favor, suscríbanse para que sigan sumándose al mundo de lo desconocido, como lo es Miedos Nocturnos. Bueno, amigo, igual, a la gente muchas gracias por ver este episodio y síganos y esperen una sorpresita por ahí que tenemos preparada. Amigo, nos estamos viendo el próximo sábado para seguir narrando historias de terror, seguir entrando al mundo de lo desconocido y para conocer cosas que nos pueden dejar una duda y una nueva ansiedad dentro de la mente. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches.